Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren súper bien. Les habla su amiga Ana Tarot, Dana Villarreal. Bueno, como lo prometido es deuda, les puse ayer un reel en el cual les estaba diciendo que el día de hoy, después de las 9 de la noche, el día de hoy viernes, me esperaran para poder tener un en vivo, para poder platicar un poquito con ustedes. Sé que no me había conectado últimamente en estas semanas, por lo mismo que les notifiqué o les avisé de que mi mamá pues había fallecido. Entonces ese fue el motivo por el cual definitivamente no estuve presente con ustedes. Me ausenté un poco. Todo va a consecuencia, va de la mano, pero muchas gracias a aquellas personas que se tomaron el tiempo y la molestia en mandarme un mensaje. Muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por su comprensión. Espero que me disculpen, emocionalmente y físicamente no estaba yo preparada como para poder estar así frente a un en vivo. Ahorita sigue uno con su sentimiento llevándolo en el corazón. Esta semana, si Dios quiere, mi señora madre cumple 3 semanas de haber fallecido. Y pues voy a seguir trabajando. Ella también a ella también le gustaba la lectura de cartas. Ella era fidencista, trabajaba todo lo que era la magia blanca. Y pues a partir de hoy creo que vamos a empezar a seguir trabajando, a empezar a estar ahí con ustedes. Voy a tratar de dar mi mejor cara, mi mejor esfuerzo y todo para poder estar con ustedes y poder platicar un rato y que veamos si terminamos este año 2023 favoreciéndonos todos, que para todos haya abundancia, haya prosperidad. Esta semana, si tú tienes alguna persona fallecida, que haya fallecido en este año, que sea de tu familia, déjame aquí el nombre de esa persona, porque así como estoy haciendo oración para el eterno descanso de mi mamá, pues así lo voy a hacer para tu ser querido, para que la luz perpetua siempre brille para ellos y que todo esté bien. Y sobre todo para uno mismo, para sanar, para tener esa sanación, porque el dolor siempre va a estar por la ausencia. Pero primero que nada debe de estar el amor, el recuerdo y estarse tranquilos para que trascienda. Día con día va a doler un poco más, yo no voy a decir que se va a terminar. Siempre habrá un recuerdo, una canción o un momento, pero también hay que vivir los buenos momentos que hayamos tenido con nuestro ser querido. Y mi más sentido pésame también para alguna persona que haya perdido algún familiar, porque sabemos que esta Navidad ese espacio va a estar vacío, y va a estar vacío y no vamos a tener esa persona querida en nuestra mesa, pero siempre van a estar en nuestro corazón. Así es que bienvenidos sean todos esta noche. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del país donde tú me estés viendo. Quiero empezar primero que nada con un decreto en el que elevemos nuestras manos hacia el cielo. Ya sea te salgas al patio de tu casa, al porche, en un altar que tú tengas, en el mar, la selva, donde quieras que estés, tú hazlo. Y di: Señor, yo soy un ser de luz y te pido esa iluminación para que ilumines mi camino, ilumines mi corazón y mi mente para actuar de forma adecuada, para librarme de todo sentimiento negativo, de todo rencor que haya en mi corazón y en mi mente. Yo me libero y me despojo de todo eso, cambiando y atrayendo a mí la armonización, la paz, la tranquilidad y el amor hacia mi persona, hacia mi familia, hacia el prójimo, hacia el amigo, el enemigo. Que me des esa serenidad y esa paz para tener en paz mi corazón y mi alma, terminar este año y abrir un ciclo nuevo en mi vida y en mi camino. Así es, así sea y así será. Amén, amén, amén. Recuerden decir su nombre, repetirlo 3 veces y tener esa paz o tranquilidad para que todo salga bien y estemos bien todos. Aquí dice Nocturneando, saluditos hermosos, estamos lejos pero cerca de pensamiento. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias Nocturneando, muchas gracias. Gran amistad que tenemos, y cierto, hemos estado un poco lejos, pero yo sé que las amistades
sé quiénes son mis amigos y sé quiénes están ahí. Muchas gracias y yo también te mando un fuerte abrazo. Yani India Ricotera dice: hola, soy Yanina Pérez, 19 de diciembre del 75. Vamos a ver si vamos a estar juntos con Claudio Tadeo. Claro que sí, Yanina, nada más dame unos 5 minutos y contesto tu pregunta. Vamos a empezar bien el video para darles un espacio a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Yanina, por estarnos viendo y por estar aquí presente. María Marte, saludos, bienvenida. Y como dije ahorita contesto sus preguntas. Vamos a ver, bueno, pues el día de hoy, así como les estoy diciendo en su decreto, voy a tratar de este espacio, tratar de contestar algunas preguntas para ustedes. Recuerda primero que nada suscribirte a esta nuestra página que es el Mundo Esotérico de Ana Tarot oficial en Facebook. También tenemos el Facebook personal que es de Ana Tarot. Nuestra página en YouTube que es igual el Mundo Esotérico de Ana Tarot. Nos puedes encontrar en Instagram, en TikTok, en Twitter. Estamos conectados en todas las plataformas y esperamos sellar este año y seguir platicando con ustedes y seguir apoyando, dando buena energía y buenas cosas para todos y cada uno. Así es que primero que nada recuerden, recuérdenme. Estamos a 22 de diciembre. Bueno, chicos y chicas, espero que estamos en 22 de diciembre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero que nada, quiero que todos del país donde tú vivas, sea mandarina, sea naranja, cítrico, cualquier cítrico, vamos a agarrar 6 o 7 mandarinas o naranjas o limas, lo que haya en tu país. Quiero que las hierbas en 4 litros de agua. Le vas a agregar 7 rajas de canela, un cuarto de miel y vas a dejar que todo esto hierva muy bien a que se nos hagan unos 3 litros, 2 litros más o menos. Con esto que hirvieron, obviamente si tienen oportunidad, de preferencia siempre les digo, deshagan la fruta, los gajos, todo. Con esto vas a agarrar un trapito blanco o puede ser una manta que ya no utilices, alguna sábana, algo que esté ahí. Quiero que lo troces ciertos pedacitos y vas a agarrar uno para limpiar la puerta de entrada de tu casa. Con este líquido vamos a limpiar puertas y ventanas, ojo, de nuestra casa, para que se vaya la miseria, la mala energía y venga la prosperidad, el dinero a nuestra casa y nuestra familia. Es muy importante que lo hagas. No quiero que lo hagan en la noche. Quiero que se haga durante la luz del día, que estén limpiando todo esto. Al momento de que termines, debes de separar 1 litro para limpiar cada cosa. Todo eso lo vas a ir tirando a la calle. ¿Para qué? Para que se vaya. Toda esa mala energía se vaya y se aleje de nuestra vida y nuestro hogar. ¿Ok? Lo otro pedacito que tenemos, otro tanto de agua, otro litro, ponle, le vas a agregar a una tina con agua. Ahí lo vas a agarrar el trapeador viejo que ya tenemos en casa. Vamos a trapear toda la casa de atrás hacia adelante, todo, de arriba hacia abajo, a pie de los pies que hacia tu casa. Esa agua la vamos a tirar a la calle y ese trapeador se va. Definitivamente ese trapeador se va, porque va a recoger todas las malas vibras. El otro litro que nos queda lo vamos a dejar para atomizar por un atomizador, pasarlo por todo el hogar y nuestra casa, pidiendo a Dios abundancia, salud, prosperidad, armonía, que salga toda miseria, que salga toda esa energía negativa que hayamos tenido en nuestro hogar, que se convierta en salud, riqueza y prosperidad para todos y cada uno de ustedes, ¿vale? Es muy importante hacer esto para que todo salga favorable en nuestras vidas y se vaya quitando esa energía negativa. Muy importante, aquellas personas que estén batallando, que digan, híjole, Dana, es que a mí me fue muy mal durante el año económicamente, pues estoy viendo un poco triste mi hogar, mi casa, quiero que compren 9 limones verdes, 9, y una rafia o listón o lo cordón, como le llaman en su país, que sea rojo.
Ustedes van a agarrar los 9 limones bien verdes, van a atravesar con una aguja o con listón, hilo, lo que sea como ustedes quieran. Van a hacer un círculo con los 9 limones como si fuera una corona navideña, pero va a ser de limones, ¿ok? 9. Exactamente los 9 limones bien acomodados. Van a dejar un tramo de listón o de tela roja con el cual los van a pasar por el medio como si fueran a hacer una corona o un collar. Ese lo vamos a colgar detrás de la puerta, ¿ok? Ahí se va a quedar detrás de la puerta. Al momento de llegar el día de la Candelaria es cuando los vamos a quitar y a tirar a la basura. Recuerda ya no agarrarlo con tu mano, sino agarrarlo con una bolsa negra. ¿Por qué? Porque ya habéis recogido toda esa energía negativa de la casa, ¿ok? Pero te va a ayudar a abrir camino, a traer prosperidad y abundancia. El día de mañana voy a subir un video donde voy a preparar una vela, perdón, una vela para mi casa, para nuestro centro de mesa navideño, para que al momento de llegar las 12 de la noche del 24 prendas tú esta veladora como la vamos a preparar. Así es que te recomiendo, prepárate con 7 semillas, prepárate si quieres abundancia y dinero en casa, una veladora amarilla o de 7 colores. Si quieres que se te abran puertas, caminos, abundancia respecto a vender alguna casa, alguna propiedad, algún carro o algo, prepárate con una veladora verde. Si lo que quieres tú es armonizar y bendecir tu hogar, que sea blanca. ¿Ok? Escojan el color que ustedes quieran. Voy a prepararlo con las 7 semillas. Vamos a ocupar 7 mandarinas o 7 naranjas, lo que ustedes tengan a la mano en su país. Nosotros en México es temporada de naranja y mandarina, ¿ok? Es lo que vamos a estar utilizando. Al mismo tiempo, polvo dorado o escarcha dorada, miel, porque vamos a ocupar miel, cerillos de madera, que es muy importante prender cada una de nuestras veladoras con los cirios que sean con cerillos de madera. Esto nos va a ayudar a armonizar nuestra mesa. Más aparte voy a estarles grabando, ahorita un ratito más me voy a dar espacio para grabar unos reels, en los cuales les voy a dar recetas cortas para tener amor, para tener dinero, para que esté todo en abundancia y sobre todo prepararnos también para el día último. Recuerden que de la manera que nosotros terminemos este año es como nos va a ir el próximo, y esto se los vengo diciendo desde junio. Así es que es muy importante prepararnos con todo esto, ¿vale? Pues ahora sí vamos a contestar algunas preguntas que ya tenemos aquí una lista. Dice Nocturneando, recuerden, lleguemos y compartamos para que seamos más y nos sigan en todas las redes sociales. Claro que sí, muchas gracias Nocturneando. Recuerden suscribirse, darle like, que es gratis, compartan, que esto nos va a ayudar a llegar a más lugares, más continentes, más países. Estoy muy agradecida con todos y cada uno de ustedes por el cariño que me tienen. Muchísimas gracias de verdad por todo eso. Vamos a ver, la primera que nos hizo una pregunta fue Yanina Pérez, del 19 de diciembre. Ay, acabas de cumplir años. Muchas felicidades, Yanina. Vamos a ver, dice, del 19 de diciembre del 75. Si van a volver a estar juntos ella y Claudio Tadeo del 24 de noviembre del 80. Vamos a ver, amiga, si vas a estar con este hombre otra vez. Aquí te está diciendo, aquí tú eres, dice, tú quieres echar raíces, tú quieres estar bien con él. Aquí no sale tu carta de tristeza, sale donde tú eres muy pensativa. Mira, sí hay amor y sí hay cariño por parte de esta persona. Lo que pasa es que tú eres más acelerada, Yanina, y tú quieres que todo se haga así rápido todo. Y este chico, déjame decirte que tiene muy buenos sentimientos, pero él es como que más tímido, no es tan aventado como tú. Tenle un poquito de paciencia, si vas a estar con él. Fíjate lo que vas a hacer. Quiero que agarres un vaso con agua, Yanina, así, un vasito con agua, 3/4 partes de agua. Quiero que cubras esta parte de la boca de aquí y quiero que digas el nombre así tal cual te voy a decir. Alma de Santa Señora, tú que andas por calles y callejones, por altos y barrancones, tráeme a Claudio Tadeo a mis brazos de 1000 amores.
7 veces repítemelo y ese vaso con agua déjamelo en la puerta de entrada de tu casa o al lado de tu cama. Ahí va a estar en tu casa, vas a ver. Hazlo 7 veces. 7 veces repítelo, Yanina, para que él esté ahí. Vamos a ver, dice Lara Loza. Hola, buenas noches. ¿Me podría decir de esta persona, de Miriam Elizabeth Rodríguez? Dice, ¿cómo le va a ir en su relación? Vamos a ver. Como no es para ti, comadre, vamos a agarrar otro tarot y vamos a ver qué es lo que viene para Miriam Elizabeth Rodríguez. ¿Cómo le va a ir a ella en su relación actual? ¿Qué es lo que viene para ella concretamente? Pues vamos a ver si sale esta carta y nos dice la Santa Conciliadora. Ella tiene que conciliarse, dice, respecto a su relación y su pareja. Dice, aquí nos sale la carta definitivamente la conciliadora. ¿Qué significa? Tiene que conciliar primero con ella misma. Aquí hay unos problemas de pareja donde se están viendo muchas energías negativas y muchas presiones. Ojo, Miriam Elizabeth, aquí se marca que ha habido magia de retiro o magia de separación en la cual ella debe de conciliar, bajar un poco su intensidad también, porque como que ella ha andado muy estresada o muy acelerada. Mira, dice Lara Loza, no sé qué sea Miriam Elizabeth tuya, pero dile que le regalo una lectura de cartas. Si gusta contactarme el día de mañana por WhatsApp, recuerden que es el 811-629-2968. Desde Monterrey, Nuevo León, para todo el mundo, aquí estamos. Que me mande un WhatsApp y con todo gusto yo le regalo una lectura para ella. ¿Vale? Vamos a ver. Ahora nos dice Karen Durán. Karen Durán González dice 2 de agosto de 1985. Quiero saber si José Murillo del 96, del 2 de junio, ¿por qué estás conmigo? ¿Será que me ama? Ah, ok. Quiero saber por qué está este joven contigo. Vamos a ver si es amor, si es costumbre o qué es. Les digo, chicas, que todas las chicas andan muy inseguras en cuestiones de amor. Necesitan sentirse más tranquilas porque a veces como que sí los asfixiamos un poquito, ¿eh? Vamos a ver, Karen Durán Gómez del 2 de agosto de 1985 quiere saber si José Murillo del 2 de junio del 96 está con ella porque la ama realmente. Aquí nos dice, mira, definitivamente aquí es un pelito perdido la primera carta que a ti te sale. Te dice, trata de evitar hacer problemas, de hacer algunos líos para que todo fluya, dice, en tu relación. El hombre, ¿tú crees que a veces no se toma las cosas en serio o no te está tomando en serio y debes de tenerle un poquito de paciencia? Él sí aparenta como que nada importa, pero realmente sí le importan mucho en su vida. Él quiere protegerte y quiere cuidarte, dice, pero definitivamente el que él se calle en muchas cosas respecto a decir lo que siente, eso es lo que a ti te llega a incomodar un poco. Yo te recomendaría que hicieras como algún endulzamiento o hay una velación de miel muy bonita que ayuda a que cada uno aflore sus sentimientos y eso ayuda a que ustedes estén bien y crezcan como pareja. Si te ama, que no lo expreses otra cosa, pero sí te garantizo que si hay amor por parte de esta persona, Karen. Mariela Vaca dice, hola Mariela Vaca, del 28 de mayo del 82, Darío Murúa, 12 de junio del 78, volvemos con mi ex antes de que termine el año. Bueno, a ver Mariela, voy a suponer que tu ex es Darío Murúa, ¿verdad? Vamos a ver si Mariela Vaca, del 28 de mayo de 1982, va a volver con su ex antes de que termine el año, Darío Murúa, ¿sí o no? Del 16 de junio del 78. Amiga, pues qué quisiera decirte yo, Mariela, pero mira, aquí nos sale primero que nada que tengas cuidado. Sale la carta de la viuda, la carta de la viudez. ¿Qué nos muestra esta carta? No sé si se alcanza a ver. Aquí el jeroglífico nos habla de un amarre o de un retiro. Hay un retiro en esta relación, dice ahorita, para ustedes dos. Algo que tiene que ver con la familia directamente de él. Hay dos personas en la familia como que no te aceptan al 100%.
Y aquí nos muestra el as de bastos, el cual te está corroborando que hay magia blanca. Magia blanca en la cual dice hacen un retiro o alejamiento. Hay un enfrascamiento que se puso con algunos orines, por eso de repente en tu casa, fuera de tu hogar, puede leer un poco orines, igual que a drenaje podrido por dentro. Vas a soñar con esta persona y te vas a dar cuenta porque en tus sueños te han revelado, antes de que hubiera una separación había mucha inquietud y tú soñaste algo parecido. Ahorita dice hay un nacimiento de amor porque sí te ama, pero los parientes o la familia, sobre todo una mujer madura, es la que sale metiéndose mucho en esta relación. Si quieres un tip o algo, Mariela, mándame un WhatsApp 811-629-2968 y te puedo orientar qué es lo que puedes hacer para que este chico antes del 31 de diciembre vuelva contigo. Claro que sí. Luisa Lee dice, buenas noches, soy Ingrid Ibarra Coral, del 8 de julio del 85. Vamos a ver si Víctor Hugo, del 3 de septiembre de 88, va a regresar con Ingrid Ibarra Coral, ¿sí o no? Ingrid, aquí nos dice, hay mucha inquietud, dice, aquí hay una relación fuerte, porque sí hay una estabilidad, hay una conexión como pareja, son buenos amigos, buenos novios, buenos amantes, todo. Hay una buena comunicación, dice, sin embargo, como que hubo un poquito de presión en la relación, ambos se sintieron encerrados, dice, entre cuatro paredes. Él se molesta serio, como dando la espalda en pensamiento, o más bien físicamente, porque en pensamiento ahí está, dice, tú lo puedes creer como que anda como con mucha frivolidad, pero no. El hombre es noble, dice, y con seguridad va a estar ahí contigo o van a volver. Ese enojo que hubo va a pasar, pero los dos tienen que doblar un poquito las manos y tú estás esperando que sea él el que llegue. Si es así, mándame un WhatsApp y te digo qué receta puedes hacer para que te busque y esto se solucione pronto, para que no se pierda el tiempo y estén juntos antes de que finalice el año. Vamos a ver. Karen Durán. Ya te contesté, Karen, una disculpa, lo que pasa es que primero que ya eran algunos intros en cuestión del video, por eso les había pedido que me dieran 5 minutos y luego ya empezaba a contestar. Elena Paredes Neira. Hola desde Chile, saludos hasta Chile, un beso muy grande y un abrazo, gente muy linda. Vamos a ver, Elena, ¿qué te puedo servir? Dice, hola, Elena Paredes, del 22 de agosto de 1968, mi relación con Luis Mora. ¿Cómo te va a ir? Supongo que es lo que quieres saber. Vamos a ver cómo le va a ir a Elena Paredes Neira, del 22 de agosto de 1968, con la relación que mantiene con Luis Mora del 25 de mayo del 67. ¿Qué hay para ellos? Amiga, te estás atormentando mucho, dice, sale la carta del tormento, dice las traiciones, te sientes traicionada por la espalda, sientes como que no te valora, como que no te comprende, sientes que tú llevas todo el peso de esta relación y esto te aturde demasiado, te sientes herida, te sientes traicionada. Antes del 31 se va a dar una noticia que no creo que sea muy agradable de este chico, una daga más que vas a tener. Lo que él tiene es que él se deja llevar mucho por la gente a su alrededor y no se mide como que él te lastime, o sea, no se ve como que él sienta que te lastima. En su coraza o en su forma de querer protegerse él mismo, te daña a ti. Elena, mándame un WhatsApp, Elena, 811-629-2968. Te voy a regalar una lectura de todo lo que hay aquí. Con él en sus pensamientos para poderte ayudar. Dice, no repitas tanto. ¿Quién me dijo eso? No le leí. Dice, hola, Hugo Herrera, del 25 de abril del 80. Quería saber cómo le va a ir en el amor a mi ex. Del 1 de mayo del 82, Jessica Tovares. David, ¿en serio, Hugo? ¿Quieres saber cómo le va a ir a tu ex? No sé si por curiosidad, porque hay amor, porque le deseas cosas buenas. Esperemos que sea por eso, ¿verdad, Hugo? Buenas noches, saludos desde donde nos estés viendo, Hugo.
Hugo Herrera, 24 de abril de 1980, quiere saber cómo le va a ir a Jessica Tovares. Jessica Tovares, nacida del 1 de mayo del 82, quiero saber cómo le va a ir a ella en cuestiones de amor. Quiere saber su ex, Hugo Herrera. Primero que nada, vamos a contestar para Jessica. Si es del 1 de mayo, viene con toda la pasión del mundo, sobre todo si se pinta su color de cabello en un color rojo, utiliza el color rojo que es el que viene ahorita para ellos. Va a haber buen punto para ella. Dice, tú no tengas temeridad o tu temeridad se puede hacer realidad, ya que de imprevisto aparece una buena persona en su vida, en los cuales ella estaría hablando de Julio, de un triunfo muy grande en cuestión de amor o una suerte muy importante para ella. Aquí a Jessica le marca que el mes de julio tiene un triunfo en el amor total, donde ya de imprevisto se olvida de tristezas, enojos y alcanza los sueños o lo que ella quiere. Viene muy bien Jessica para este año. Sandra Monsalvo, del 16 de diciembre. Felicidades también, Sandra, atrasado, ya cumpliste años. Quiero saber si Marcelo Alegre, del 14 de noviembre del 89, se comunica conmigo este mes. Claro que sí, vamos a preguntar. Vamos a ver si Marcelo Alegre, del 14 de noviembre del 89, se va a comunicar con Sandra Monsalvo, nacida el 16 de diciembre de 1990. Ahorita vamos a ver, dice, ay, amiga. Aquí te veo con la carta del llanto, es la primera que sale. Sales con llanto, con lágrimas, con tristezas, te sientes triste, hay muchas dudas, muchas preguntas que quisieras que fueran contestadas. Me dice tu cartas que va a haber soledad o va a haber ese sentimiento de soledad todavía, vas a estar un poco triste. Te veo llorando, el 4 de espadas te está diciendo que hay rivalidades. No te sale ninguna copa o algún corazón que haya una rival o una tercera en discordia, pero sí te sale rivalidad en cuestión de familia, parientes y cosas más importantes que él ahorita piensa, como la economía o el dinero. Así es que no te puedo decir que sí se va a comunicar contigo porque aquí veo que no, pero mándame un WhatsApp si quieres que él te hable y yo te puedo dar un tip, una receta para que hagas algo para que él te busque, ¿vale? David, compartí, gracias David Lucero, muchas gracias. Dice Ronnie Uriel, hola, yo quiero una lectura, claro, si se puede. Sí, Ronnie, mira, si quieres alguna consulta en privado, mándame un WhatsApp el día de mañana o hoy más noche. Déjame tus datos, ponme ahí, soy Ronnie Uriel, te pedí una lectura en el en vivo, le dices que es de hoy y yo con todo gusto mañana nos ponemos de acuerdo para darte una lectura, Ronnie, ¿sale? Gisela Alegre, buenas noches maestra, quisiera saber si Alejandro Matías Poser tiene interés hacia mí. Gisela Alegre, el 23 de mayo del 95. Vamos a ver, Gisela Alegre, del 23 de mayo de 1995. Vamos a ver si Alejandro Matías Poser tiene interés sobre ti. Amiga, te salió muy buena carta, mira. Primero te salió la carta de la boda, la unión. ¿Qué significa? Que sí hay una atracción, sí siente algo por ti, pero cuidado porque te dice, va a haber algunas tensiones y algunos contratiempos, que es lo que te está diciendo. Aquí dice, porque está ahí como que mucha envidia alrededor de donde estás tú. Dice, pero él sí tiene gran interés hacia ti. Si tú quieres que él se aviente un poquito más así contigo y que se dé encima rápido, yo te recomiendo que cargues una raja de canela con una aguja o alfiler atravesado en medio. En un marcador escribe el nombre completo en la rajita de canela, mételo ahí, todos los días ve mascando un poquito. Cuando hables con él, ten la canela aquí en un lado, el pedacito de canela, y pregúntale, sonríele, dile algún chiste, algún cumplido, y verás que antes de 3 días él empieza a hablar contigo. Vale, vamos a ver, Ronnie Uriel, yo quiero saber si mi relación es la adecuada, si tengo que seguir luchando, ya no. Claro que sí, Ronnie, a ver, vamos a ver. Ronnie Uriel, ponme aquí tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Te contesto esa pregunta
pero al mismo tiempo te regalo la lectura si quieres. Karen Durán Gómez, 2 de agosto de 1985, quiero saber si José Murillo. Sí, ya te dije que sí te ama. Yadira Moreno, Catalán, 21 de diciembre de 76, ¿cómo viene mi matrimonio este año? Vamos a ver. A Yadira Moreno, Catalán, ¿cómo le va a ir este año en su matrimonio? ¿Qué le espera a ella con su amor, su pareja? Aquí vamos a ver, mira, Yadira nos está diciendo la carta de lo doméstico, la carta de la casa. Nos está diciendo, hay una firmeza de amor aquí, dice, sin embargo, estoy viendo algunas malas vibras o energías negativas en tu hogar. No sé qué compraste, mija, pero algo que le metiste a tu casa o algo nuevo que hiciste trajo mucha mala vibra para ti. Por eso últimamente tu esposo trae esa tensión, esa dolencia, lo que es en la nuca, la parte de aquí del coxis, dice anda medio distraído y cansado. Es muy importante hacer una limpia o un despojo en la casa para que haya un cambio. Aquí nos dicen que tienen muy buena estrella y astrológicamente están conectados bien. Fíjate lo que vas a hacer. Quiero que hiervas 3 rajas de canela, una cabeza de ajo, unos 3 chiles verdes, cualquier chile que tú quieras, hierve los 2 litros de agua. Con esto quiero que me trapees todo lo que es tu casa, atrás hacia adelante, saques todo hacia la calle, tires el agua. Y efectivamente, mientras en tu casa quiero que se esté hirviendo la canela. Busca en YouTube el Rosario de la Sangre de Cristo. Y quiero que en cada, el rosario lo estés leyendo. Y en cada misterio hagas una petición para tu matrimonio, para tu familia, para tu casa. Deja que la canela armonice. Alrededor de lo que son los cuartos, esparce canela en polvo por las 4 esquinas del hogar para que haya esa armonización y ese amor en tu camino. Es muy importante que prendas incienso de palo santo, o mirra, o copalo estoraque, o si puedes los 3, definitivamente préndelos de aquí al día último, para que vayas armonizando y tranquilizando tu relación y protejas eso, ¿sale? Vamos a ver, Karen, pues ya te contestamos. Ronnie, hola, Lara, Loza, gracias de nada. David, Hugo, ¿cómo le va a ir a mi ex? Ayer te contestamos también. Hola, Ivette Castillo, del 22 de noviembre de 1980, quisiera saber si mi esposo. Luis Manuel García, del 27 de mayo del 54, me girará dinero para el mes de enero. Vamos a ver, no, ¿cómo nos tiene que oyes? Vamos a ver, Ivette, si te va a mandar dinero el canijo. Si no, te ayudamos a que mande. ¿Cómo que no? Ivette Castillo quiere saber si va a girarle dinero Luis Manuel García, su esposo, del 27 de mayo del 54. Aquí dice que tú te impongas, sale la carta de la fuerza, la cual nos está diciendo, tú mantente firme con fortaleza. Nos dice que vas a obtener el 4 de oros, una gratificación económica. Sí va a dar dinero, lo que pasa es que hay algunos obstáculos con él, pero sí vas a tener ese provecho. ¿Ok? Si tienes alguna duda o problema con él para la economía un poquito más fuerte, porque veo aquí algunas energías negativas y algunos problemitas, me puedes pedir con todo gusto en privado una receta o algún consejo diferente para que no batalles para que te gire el dinero. Vale, Ivette, saludos desde donde nos estés hablando, nos estén viendo, un beso enorme. Ronnie, sí, ya te dije que sí. Ah, ok, aquí ya me mandaste tu nombre. Ronaldo Uriel Prieto Estrada, del 15 de agosto del 96. Quiero saber si mi relación está siendo dañada por alguien. Vamos a ver. Primero vamos a ver si tu relación hay algún daño. Ok, Ronaldo Uriel Prieto Estrada. Vamos a ver qué está pasando en tu relación. Vamos a ver si alguien está haciendo daño y cómo está esa relación tuya, Ronnie. Te voy a contestar primero. En el tarot de la Santa te dice, tienes suerte, dice, y eso es lo que te ha envidiado mucha gente. Tú tienes un carisma muy grande en el cual brillas donde quieras que te pises, mijo. Tu aura ahorita la veo en color verde, dice, pero verde oscuro, la cual nos está hablando, dice que hay un infortunio ahorita para ti. Si hay mucha mala vibra o mucha envidia a tu alrededor,
Ya aquí te sale la carta de la muerte, la mortalidad. Te dicen, quieren dar una mortalidad, un término al pasado. Dice, ahorita ha habido muchos contratiempos para ti, va a seguir luchas respecto a esta relación o con esta persona. Dice, pero aquí te están poniendo la carta del duelo. Dice, a ti te están causando dificultades y problemas con la pareja. Ya no nada más es en el amor, sino también definitivamente veo que ya te afecta en el sueño, tu descanso, no duermes. Veo que tu economía no está fluyendo como estaba, algunas personas están alejando de tu vida. La carta del contratiempo, vamos a tratar de decirme si se ven las dos argollas abiertas con una serpiente, la cual te está diciendo que hay brujería o hay magia por medio, dice, de algún muerto, algún panteón en el cual se está manejando para retiro y separación. Eso es definitivamente. Las copas se ven de cabeza, las envidias vienen por parte de ella o parte de la familia de ella, gente llegada a ella que no los quiere ver feliz. Definitivamente, Ronnie, te voy a regalar una lectura de tarot. Ahí apúntame a Ronnie, por favor. Apunta a Ronnie para mañana. Una cita de no sé dónde me llames para ponernos de acuerdo. Mándame un WhatsApp para saber de qué país me estás hablando o de qué estado para ponernos de acuerdo con los horarios, Ronnie. Porque si es urgente que veas eso. Tu suerte la están volteando. ¿Ok? Es muy importante que ayudemos a cortar eso. Isalín Piña dice, hola, es Isalva Maturel, 8 de julio del 77. ¿Qué tipo de sentimientos tiene Jairo Montes del 14 de junio hacia ti? Vamos a ver. ¿Qué sentimientos tiene Jairo Montes del 14 de junio del 77 hacia Isalva Maturel del 8 de julio del 77? Vamos a ver. Aquí nos dice la carta de lo religioso, te está hablando, dice que sí quiere iniciar una relación o habla un sentimiento de amor o de cariño. Dice, pero marca mucho la carta del porvenir, la cual te está diciendo que hay un retraso o hay un tiempo o espacio como de aquí a abril, que es donde tú te vas a estar bien 100% segura de los sentimientos que él tiene, o te dirá los sentimientos al 100% porque habla de las copas de una casa. Es un poco lento, pero habla de un sentimiento bueno para contigo. Maggie Galván dice, Margarita Galván dice el 14 de diciembre del 84 en general. Maggie Galván, saludos y feliz cumpleaños porque en este mes cumpliste años. Vamos a ver, Maggie Galván, Margarita Galván del 14 de diciembre del 84 en general, que viene para ella, que hay en su destino y en el camino próximo. Aquí te está diciendo, Maggie, vas a tener satisfacciones que no esperabas en cuestiones del hogar porque nos salen las copas. Dice, ya estás en un momento en tu vida, dice, en la que tú dices, yo ya no le voy a rogar a nadie. Yo ya no voy a humillarme por nadie o a doblegarme por alguien. Veo que estos últimos 6-8 meses has cambiado mucho respecto a madurez emocional y psicológica, en la cual ya no prestas oídos a nadie, ya no estás para agradarle a alguien, para que las cosas, lo que piensen de ti, ¿no? Veo que por parte de parientes o familia política hubo algunos chismes o habladurías ahí. Aquí nos dice la segunda carta tuya, dice la partida de campo. Viene un campo que vas a abrir. ¿Qué significa? Tanto que puede haber alguna salida, algún lugar donde tú vayas. Vas a tratar con nuevas amistades, gentes diferentes. Viene algo importante para ti, en el cual vas a estar moviendo o haciendo algunos cambios, pero muy favorables. En tu casa es muy recomendable, te están diciendo aquí que siembres un pino, porque el pino va creciendo hacia arriba y eso te va a ayudar a la abundancia, a la prosperidad, que sea la parte de la entrada de la casa, que sea para tu lado derecho, ¿ok? Si estás a salir, si vas a entrar, lado izquierdo, ¿ok? Eso es muy importante. Y dice nada más que cuides mucho el no enfermarte, dice, para tratar de estar tranquila, pero enfermedades son muy leves. Algo de catarro o algo porque de repente andas muy acelerada y tú te me enfermas más por preocupación y estrés. Ok, pero viene un cambio favorable, veo que vas a dar algo de economía. Sí hubo muchas malas vibras en el transcurso de este año, todavía hay un poco, pero los tips que estoy dando aquí para que se limpie el hogar, realízalos. Dice, va a haber muchas luchas, pero hay una mujer con cabello rubio
de tesa perlada con la cual vas a hablar o platicar y te va a ayudar a hacer un cambio positivo en tu vida. Vienen muy buenos cambios gracias a ese cambio de actitud que tomaste, Maggie. Me da mucho gusto que no estemos para agradarle a nadie, sino simplemente a nosotros. Cualquier duda que tengas, ya sabes, 811-629-2968, tú y todos los demás que nos estén viendo. Vamos a ver, Noemí Rodríguez dice, hola, buenas noches, Dana, mi nombre es Xochitl Noemí Rodríguez Camacho, del 30 de junio del 91, ¿qué ves en mí en general? Bendiciones y gracias, igual hermosa para ti, muchas bendiciones para ti, para toda tu familia, felices fiestas también, y gracias a ti por vernos. Vamos a ver en general cómo le va a ir a Xochitl Noemí Rodríguez Camacho del 30 de junio del 91. En general, ¿qué es lo que espera el triunfo para ella? Aquí nos está diciendo, últimamente hubo muchas habladurías este tiempo para ti entre mayo y junio. Hubo algunas tensiones, también algunos problemillas en cuestión de discusiones tontas. Dice, tú te sientes un poco tensa, dice, la gente a veces piensa que eres altanera, pero no. Tú estás distraída viviendo tu vida y estresada con lo que estás haciendo. Ha habido muchos cambios y va a haber más cambios para ti. Lo que no me gusta es que veo el as de copas de cabeza, el cual nos está diciendo que hubo algunos problemas en casa, en relación de amores, en economía, dinero, comida, todo, cuestión eléctrico en la casa. Hay que hacer un despojo, una limpia completa, hacer nuestra hoja de deseos, hacer un cambio, hacer un somerio, una limpia para ti, para que la justicia se te dé a tu mesa y haga un cambio positivo. Ya no estés tan indecisa, que los cambios van a ser favorables. Judith Esther, de República Dominicana. Para ti, ya voy para allá con ella. Judith Esther. Judith Esther, conseguiré trabajo pronto, 9 de mayo del 71. Vamos a ver si Judith Esther conseguirá pronto trabajo del 9 de mayo del 71. Vamos a ver, dice Judith, aquí nos dice, mira, la carta de la luz nos está diciendo, hay que poner algo para que se nos haga luz y ilumine el camino, porque has estado envuelta en algunos caos o problemas desde el mes de junio. Dice, ahora los últimos de mayo, los primeros de junio. Aquí también nos está marcando que estos 2 meses han sido muy pesados para ti, Judith. Necesitas tomar las riendas. Dice, a veces no es que ignores a la gente. Y lo que pasa es de que te estresa la gente y no quieres discutir. Sí, es obvio, evita ese tipo de problemas. Lo que veo aquí es que tú evitas todo tipo de circunstancia, problema, vives tu vida, no te metes con nadie. Te han alejado muchas cosas, ha habido muchos retiros para ti, Judith. Yo te recomiendo, Judith, que compres una veladora de 7 colores o una veladora blanca respecto a lo que tú quieras y pidas trabajo, que haya abundancia. Déjame tu nombre completo para yo ayudarte a prenderte una velación de Job para que tengas trabajo, Judith. Claro que sí. ¿De dónde dices que es, Judith? República Dominicana. Saludos y un abrazo desde República Dominicana. 811-629-2968. Mándame tu nombre completo y fecha de nacimiento. Te voy a poner una velación de Job para el trabajo. Y mándame un WhatsApp para también decirte a ti lo que vas a hacer ahí en tu casa para que te ayudes allá y te vaya muy bien, favorablemente todo para contigo. Ronaldo Uriel Prieto Estrada, me leerán las cartas, por favor. Te hice tu pregunta y te contesté y te dije que me mandaras un WhatsApp, Ronnie, y te regalaba la lectura de cartas el día de mañana. Karen Durán, gracias, de nada, gracias a ti. Lara Loza, hola, otra vez, ahora quiero saber de mí. Laura Castilleja, el 31 de mayo del 87, en mi salud y en mi relación de pareja. Claro que sí, fíjate, qué importante que preguntes primero por los demás. Ahí también se nota tu nobleza. Espero que Dios te llene de bendiciones a ti y a toda tu familia, Laura. Laura Castilleja, del 31 de mayo del 87, quiere saber cómo va a estar en cuestiones de salud y en su relación de pareja, qué viene en general para ella. Vamos a ver, Laura, pues aquí nos está diciendo muy claro. Hay muchas envidias, dice, de repente a tu alrededor. Hay una mujer morena, dice, una de tesa perlada. Ella es como que de busto grande, nada de cadera, nada de pompa y nada de pierna. Dice, esta persona como que quiere usurar, ocupar o tener lo que tú tienes en tu vida. Ojo y mucho cuidado porque está rodeada de malas vibras. Si alguien va y te pide dinero, no lo sueltes porque es con mala vibra o mala intención.
Aquí dice, nos habla un casamiento, dice, tu pareja estarás con una felicidad. Hay buena relación, buena estabilidad. Eso es lo que genera mucha envidia. Dice, la luna llena y luna nueva te van a ayudar. Prende en armonización en tu hogar una veladora blanca. Blanca o roja. Espárceme canela y azúcar en forma de cruz en la veladora. En la cera escribe tu nombre y el nombre de tu pareja. Préndela. Reza la oración que tú quieras pidiendo una estabilidad para tu hogar, tu familia. Mándame la fotografía de cómo empezó y cómo terminó para decirte cómo armonizar tu hogar, ¿vale? Aquí nos dice que vas a estar bien, dice, no te inclines tanto hacia estresarte lo que hay a tu alrededor. Hay muy malas vibras, necesitas hacerte una limpia o un despojo, Laura. Fíjate lo que quiero que hagas. Quiero que vayas así, salgas a un terreno baldío, un monte o algo, recojas zacate de monte, girasol de monte, unas 2 hierbas más, pero que sean de espinas, maguey, mezquite, huizache, rosal, limón, lo que tenga espina, 2 hierbas en 4 litros de agua y durante 3 días antes de que se acabe el año, báñate a las meras 12 de la noche con eso que sirvió. Desde la nuca déjalo caer, envuélvete en una toalla, no te seques directamente, recuéstate 5 minutos en tu cama, relajada, luego vístete y esto va a ayudar a que cortes brujerías, malas vibras, todo lo que haya a tu alrededor. También puede servir eso mismo y limpiar o trapear tu casa de atrás hacia adelante para que toda esa mala energía se vaya y empieces a cortar esa mala vibra que hay a tu alrededor. Mariela Vaca, sí es mi ex, ok. Ronnie, ¿por qué esa cara, Ronnie, si ya te contesté y te puse, hijo, que sí te regaló la lectura? Sandra Monsalvo, quiero saber si Marcelo Alegre se comunicará. Ya te dije, Ronnie, porfa. Ronaldo Uriel Estrada, ámbito del amor. Ronnie Uriel, sí te contesté, pero bueno, vale, ahí va. Ronnie dice, vas a estar en cuestión, ya te platiqué, pero te digo que se repite lo mismo. Nos vuelve a salir aquí que tú estás en una miseria moral. En una miseria moral en la cual estás envuelto en piel de víbora, nos habla de brujería, trabajos, magias, para ocasionarte caos o problemas respecto a todo. Tú dices ser una persona muy inteligente, a veces quieres que todo se haga así como tú dices y como tú quieres. Nadie piensa igual que tú y sí estás en problemas de magia o brujería. Ahorita hay mucho descontrol y confusión porque no puedes controlar la situación o no lo puedes resolver tú. Es algo que se te sale de las manos, tienes que hacer limpia, quitar trabajo, brujería, todo y armonizar tu relación. De otra manera no vas a estar bien en cuestiones de amores. Hugo Herrera, 25 de abril del 80, quiero saber cómo le va a ir en el amor a mi ex, ya te dije, le va a ir muy bien. Hola maestra Caro Campos, labios rojos, saludos labios rojos, un fuerte abrazo, dice maestra Caro Campos. 26 de enero del 83 habrá reconciliación con Eduardo Flores. Vamos a ver si Caro Campos va a reconciliarse con Eduardo Flores del 12 de agosto del 88. Aquí hay una mala noticia para ti, dice, te sale la carta de la mala noticia, lo cual nos habla que hay muchas malas vibras. Sale la carta del mago, la cual te está diciendo que hay malas vibras, energías, magia blanca que a tu alrededor. Hay una amiga muy falsa tuya, una persona llegada a los dos, la cual está ocasionando este problema, esta velación para que no haya un triunfo. Labios rojos, mira, fíjate lo que vamos a hacer. Mándame un WhatsApp y te voy a dar una receta que hagas para que esto se resuelva, ¿vale? Ya te contesté, Ronnie, si está siendo afectada y hay que ayudarte en eso. Miriam Almaraz Gutiérrez, 23 de diciembre del 2005. Vamos a ver cómo le va a ir a Miriam Almaraz Gutiérrez en general del 23 de diciembre del 2005. En el presente ahorita dice, estás batallando un poquito con la economía y bajo rendimiento económico, a veces sientes muy cansada lo que son tus piernas, parte de los muslos, y si te sientes un poco intranquila. Sale una serpiente en el jeroglífico, la cual nos está diciendo que por las noches no duermen, no descansan, no hay una tranquilidad y durante el día hay mucha pesadez. Hay mucho encubrimiento, todo esto, tu rueda de la fortuna se muestra de cabeza. ¿Qué significa? Dice que es de poner una protección en el hogar. No sé qué santo sea de tu devoción, pero sí deberías de conseguirte un San Miguel Arcángel si es que crees en los santos. Mándame un WhatsApp, Miriam Almaraz Gutiérrez,
para decirte más qué vas a realizar o hacer en tu casa, ¿vale? Porque si hay mucha mala vibra y energías negativas. Ya te contesté. Hola, buenas noches. Luisa, muchas gracias. Igual para ti, Luisa, bendiciones. Ronnie, mi número 811-629-2968. Vamos a ponerlo aquí en los comentarios. 811-629-2968. ¿Vale? Ahí está, ya lo puse. Labios rojos, no repitas tanto a Ronnie. No, déjenlo porque a veces no alcanzan a leer igual que yo, Beatriz de la Cruz, buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Bienvenida seas desde donde estés viendo. Dana Lop, dice Yadira Moreno Catalán. ¿Cómo fluirá mi matrimonio con Abel Valenzuela? Vamos a ver, Dana, cómo va a fluir tu relación. Yadira Moreno Catalán, 21 de diciembre de 76. ¿Cómo va a fluir su matrimonio con Abel Valenzuela del 4 de septiembre de 75? Mira, aquí la carta del fuego, la carta de la pasión te está diciendo que hay amor. Cuidado, porque lo del amor de repente hay una línea muy delgadita y hay algunas discusiones o problemas. No trates de exigirle mucho a tu pareja. Si él no es tan expresivo como tú, trata de tenerle paciencia. Pero normalmente, por lo que yo veo aquí, es una persona noble con amor sincero para contigo, aunque sea pocas palabras. Pero vas a estar bien como tú, con tu pareja. Judith Esther, soy de República Dominicana. Saludos hasta República Dominicana, 9 de septiembre de 71. Quiero saber si me llamará pronto de 2 trabajos donde apliqué. Vamos a ver si te van a hablar de esos trabajos a los cuales tú aplicaste. Primeramente Dios. Y ahorita hay ciertos obstáculos para ti, Judith, y fíjate que me está saliendo aquí. A ti te hicieron una magia de retiro para retirarte a alguien en cuestiones de amores. Por eso sale la novia encarcelada aquí, la cual dice que tienes un bloqueo. Esos baños que te dije, háztelos por favor y mándame un WhatsApp para poderte dar una receta buena y ayudarte a que todo salga bien. Beatriz de la Cruz Flores, 20 de julio del 87. ¿Qué quieres saber, mija, en general? Vamos a ver a Beatriz de la Cruz Flores cómo le va a ir en general. Dice, eres una persona muy carismática, dice, siempre tienes a gente a tu alrededor, hay ciertas amistades, dice, va a fluir todo en cuestiones del hogar o en la casa. Ha habido algunas tensiones, dice, pero trata de mantenerte firme. Yo sé que sientes todo el peso sobre ti. Trata de armonizar tu hogar, dice, porque tu aura ahorita está espiritualidad bien, pero sí hay un poquito de carga en el cual no estás durmiendo muy favorablemente. Así es que pon, Beatriz, debajo de tu cama un puño de arroz, un puño de sal en grano o sal de mar o sal gruesa, como se diga en tu país o en tu estado, y déjalo ahí cada 30 días, cámbialo para que te actives y tu espíritu o nuestro cuerpo espiritual descanse. Ya dije cómo te va a ir. Dayana Orellano, ¿cómo me irá en lo sentimental? Estás soltera. Dayana Orellano, ¿cómo le va a ir en cuestión sentimental? Porque no hay amor ahorita. Y si ahorita tú piensas mucho en el amor, ya que ha habido muchas indecisiones ahorita en tu vida, hay algunas habladurías, algunas tensiones, dice, pero aquí hay un asunto secreto. Te lo muestra el 3 de copas, la cual te está diciendo que por envidia te retiran una persona. Pero no ha sido una sola persona que han retirado tu camino. Ya van 2 personas que hacen cuestión de brujería o magia y las retiran. Yo te veo enterrada en un enfrascamiento, en una planta, en una maceta de un árbol seco. Dice, ahorita, dice, a veces sientes muchas presiones y tú te has dado cuenta que pues caes bien, hablas y todo, pero desde la noche a la mañana se desaparecen o te dejan de hablar. Mándame un WhatsApp, Dayana Orellano, y te voy a decir de qué manera podemos ayudarte, ¿vale? 811-629-2968. 811-629-2968. Marta Magnolia Velázquez Antonio, solo una lectura en general, me imagino. Nacida el 30 de marzo de 1981. Vamos a ver qué es lo que viene en general para Marta Magnolia Velázquez Antonio. Aquí nos dice, viene una sorpresa importante para ti, viene un cambio de posición buena, no sé, cambio de casa, cambio de muebles, un cambio de carro, no sé, pero hay un cambio positivo en tu vida.
Dice, también hay una salida importante que te va a hacer algún cambio muy favorable. Últimamente has estado muy presionada, muy tensa, dice la carta de Osiris, o la carta, dice, el amor nos muestra que vienen cambios positivos. La Isis, la luna nos está mostrando, separa lo negativo de lo positivo. ¿Cómo? Hay que limpiar nuestra casa con unas flores rojas, con nube, con la flor de nube o flores blancas, para que haya armonización en el hogar y te cargues un poquito de energía. Dice, compartido, gracias Isalín Piña, muchas gracias, un fuerte abrazo. Ronnie Uriel, ya lo pasé por ahí. Caprichito Americano, Dayana Arellano, como Miranda Sentimental. Ya contestamos. Gisela Alegre, muchas gracias, bendiciones igual para ti. Un fuerte abrazo. Dice, hola maestra Caro Campos. Habrá reconciliación, ya dijimos. Buenas noches, vuelve del padre de mis hijas. Vamos a ver, Margarita Duarte. Quiere saber si el papá de sus hijas, su expareja, va a regresar con aún no. Vamos a ver, aquí se te declara en cuestión de salud, tú sabes que no hay muy concreto el por qué esta persona se alejó de tu vida. Yo veo el 6 de espadas, el cual te está diciendo que celos, enojo, problemas, muchas envidias en esa relación. Hay una persona con cabello rojo o cobrizo. Dice que esta persona se involucró mucho en tu matrimonio, por eso esto se alejó, se retiró esta persona. Ahorita sigue estando para él la carta del ermitaño, la cual te dice de cabeza, él sigue aislado. No vuelve a menos de que tú cortes esta brujería. Él regresa contigo. Noemí Rodríguez, puede checar a mi esposo, por favor. Se llama Doroteo Toscano Arrambide. Vamos a ver, claro que sí, Noemí, con todo gusto, cómo le va a ir a Doroteo Toscano Arrambide del 23 de junio de 1981. Vamos a ver, dice, él es una persona muy optimista. Vamos a ver qué hay para él, ¿verdad? Ahorita nos dice aquí el oro, la opulencia, bien economía. Dice, han surgido dificultades y problemas para ustedes. Desde marzo no ha estado nada bien. En junio y agosto medio se compuso un poquito la situación, pero surge la dificultad, el problema. Yo veo aves o pájaros negros fuera del hogar, fuera de la casa, lo cual son presencias de energías negativas o envidias. En la casa veo muchos gatos vigilantes en cuestión de magia o brujería. Dice, piensan que tienen mucho dinero. Mucho cuidado, dice, porque si hay cierta magia aquí. Hay una mujer muy envidiosa, que quisiera ocupar lo que tú tienes con tu marido. Ojo y cuidado con eso. Dice, yo no te estoy diciendo que él hable infidelidad y nada, no. Al contrario, veo una mujer envidiosa que está en casa o que entra a tu casa. Envidia lo que te da tu marido, envidia lo que él tiene, todo lo que ustedes tienen. Hay mucha mala vida por eso. Pon en tu centro de mesa unas manzanas rojas, encajados 7 clavos de olor para recoger la mala vibra, y mándame esa foto para decirte cómo te ayudo. Igual, Mami, si quieres preguntarme en privado, 811-629-2968, y ya te puedo dar algunos tips o algunas recetas para que te vaya bien. Dana Love, saludos, gracias a ti igual. Sentimental, Ivette Castillo, de nada, Labio Rojosa, mi pregunta, claro que sí, yo te contesté. Buenas noches, el papá de tus hijas ahorita es Virgo, dice Margarita, no hay brujería, hay trabajo. Judy Esther, ya compartí, muchas gracias. Dice, buenas noches y bendecidas noches. Amnieris Ruiz González, igual para ti, saludos. Fuerte abrazo y lleno de luz, llegue a tu casa las bendiciones. Vamos a ver, Rocío Trujillo Aires, dice, buenas noches. Soy del 31 de diciembre del 85. General, por favor, bendiciones. ¿Desde qué es España? España. Desde España, la madre patria, saludos, un fuerte abrazo para allá. Vamos a ver, buenas noches, 31 de diciembre del 85, general. Vamos a ver qué viene en general para ti. ¿Qué es lo que se muestra en tu camino, Rocío Trujillo Aires? Vamos a ver. En general, la primera carta que nos dice el arcano mayor dice reverencia, triunfo. Vienes con un carácter muy fuerte, dice, vienes con más fortaleza. Dice, más fuerte, a ser más congruente en lo que tú deseas, a caminar así como se dice sobre las aguas del mar, caminando, triunfando, avanzando sin dejarte pisar por nadie. Viene ahorita de consuelo, gozo, alegría para ti. Vas a arreglar unos trámites, unos papeles
o algo que llega por escrito que vas a darte mucho gusto, algo que está obstaculizado, pero vas a estar bien. Los obstáculos, dice, se van a ir terminando. Todo lo que empezó entre febrero y marzo, en mayo y junio se calmaron un poco, pero ahora obtendrás victoria y tendrás un triunfo. Verás que haz una limpieza en general en casa, vas a ver, para que te vaya bien, y de aquí a abril se marca una victoria rotunda en todo lo que tú quieres, Rocío. Recuerda que si quieres preguntarme algo en privado, 811-629-2968, para decirte los tips y las cosas que puedes realizar con todo gusto. Saludos hasta España. Sonia Juárez, ¿cómo me va a ir en la economía? Sonia Juárez, 2 de marzo del 78, ¿cómo le va a ir en su economía? Hay algunos obstáculos para ti, dice, te está marcando aquí bien claro, trata de ponerte una protección, porque vuelven a salir brujerías, trabajos o magias, dicen los cuales ha habido un trabajo de magia de retiro. Aquí tu tristeza o tu punto débil es el amor. Te retiran el amor o no te dejan estar estable, traición por la espalda por los amores. Trata de apoyarte en ti misma si quieres prosperidad, si quieres mantenerte estable en estos 15 días. Haz una limpieza en general, dice, para ti, para cortar esos obstáculos y problemas. Mira la economía para que te vaya bien. Sonia Juárez, cómprate una veladora morada. Ponle tu nombre completo en la cera, échale cáscara de ajo, encájale 7 clavos de olor y semillas de chile. Bárrete con ella 3 veces de cabeza a pies, de pies a cabeza, y terminas igual de cabeza a pies. Préndela pidiendo que todos los obstáculos que haya para ti se devuelvan a la persona que te lo haya hecho y que venga la prosperidad o la abundancia, ¿ok? Labio rojo, soy la maestra Caro Campos, a la reconciliación con Eduardo Flores. Pues ahorita te salió que no hay reconciliación. Dice, estás en una situación encrucijada. Hay muchas malas vibras. Mándame WhatsApp, como te dije, para ayudarte. Eric Alfaro, 27 de marzo del 82. ¿Qué le dicen los arcanos a Eric Alfaro del 82? Aquí nos dice, debes de cuidar mucho a las personas que tú confías para que haya una estabilidad o un movimiento para ti. Dice, ahorita la negatividad se hace presente. Trata de vestirte de un color café o de un color verde para que haya triunfo y alegría. Para que haya triunfo y alegría para ti, dice, porque se está hablando de una energía muy tensa en las cuales necesitas estabilizarte y salir con la madre tierra. Ahora el 25, agarra una manzana, pide lo que tú quieras y déjala debajo de un árbol frondoso o en una plaza, donde vas a pedir lo que tú desees, amor, economía o un deseo. Eric Alfaro. Bueno, Eric, aquí haces eso lo de la manzana el 25. Antes de que se acabe el año, el 25, trata de hacerte una limpia, un despojo importante para que se vea el triunfo, porque sí debes vestirte un color marrón o un café para que la madre tierra te bendiga con energía y venga el triunfo. May Galván, gracias, hermosa, ignoro lo demás, con eso estoy muy satisfecha. Qué bueno, me da mucho gusto, Maggie. Sigue así, porque vas a seguir estando mejor que nunca. Bendiciones para ti y toda tu familia. Caprichito Americano, ¿cómo me irá en general? Dayana Arellano, en general, ¿cómo te va a ir? Se me hace que sí, pero igual vamos a ver. Sé perseverante en lo que tú quieres. Hay muchas circunstancias negativas por las cuales necesitas tener un triunfo, pero también despojarte porque hay muchas malas vibras. A Mary Ruiz González, buenas noches, bendiciones. Bendiciones también para ti. Judith Esther García Monte, Margarita, Labios Rojos, tanto en el envío. Laura dice, May Galván, muchas gracias, quisiera buscarte para otra consulta, ya que quiero saber si debo seguir luchando por mi relación, ya que tenemos muchos problemas. Él se llama Ramón, del 19 de julio del 87, si se puede. No, claro que sí, Maggie, con todo gusto. Vamos a ver qué pasa con tu relación, con tu pareja. Mira, que ha habido mucho aprisionamiento. Te vuelvo a decir que ha habido muchos obstáculos. Todo este año para ti no ha sido muy fácil. En septiembre, pues más o menos se da el tope ya, como quien dice. Pero tienes marzo, se aplaca un poco, viene mayo, viene junio, julio, agosto.
En septiembre se da un toque muy grande, no sé qué pasó en septiembre, que es lo que como que te estresa todavía más. La carta del aprisionamiento nos dice la destrucción de nuestro templo es la casa. Ya no está en armonía como tú quisieras, es donde tú tomas la decisión a partir de agosto. De decir, yo tomo las riendas de mi vida, yo voy a manejar mi vida, voy a manejar mi casa, establecer mi casa, tener un triunfo. Tu pareja lo veo distraído, lo veo con cierta enojo, cierta tensión, dice, pero no lo veo al 100% bien. Mira, Maggie, hay unas circunstancias un poco mal aquí. Yo te regalo la lectura, no hay ningún problema. Mándame WhatsApp 811-629-2968 y te hago tu lectura, ¿vale? Y te voy a decir si debes de luchar o no por tu relación. Pero creo que esto ya es más privado. Para hablar contigo en privado es completamente gratis la lectura. Claro que sí, mándame un WhatsApp. Labios rojos de nada. Buenas noches. ¿Cuándo le dan el juicio a Enrique Núñez? Sammy Bazar. ¿Cuándo, en cuánto tiempo le darán lo que es lo del juicio? Ya te recuerdo. Ahorita espérate hasta el mes de marzo, dice, porque febrero sale paralizado, enero, febrero. Sale hasta el mes de marzo porque me marca el número 3, obviamente. Dice, pero tranquila, dice, acepta buenos consejos, buenos cambios, buenos triunfos, eres buena mujer. Hay brujerías, hay magias que se están haciendo, dice, por eso hay retraso o tardanza. Hay una mujer haciendo magia o algo así como protección para esta persona. Dice, pero sí se va a realizar eso en marzo. Deben de poner algo del justo juez o prender algo. O mándame un WhatsApp para decirte qué es lo que vas a aprender y hacer para ayudarte. ¿Ok? Un esotérico, ya les dejé el número, Irma Maldonado. Saludos, Irma. Volveré con Carlos Salinas. Gracias. Vamos a ver si vas a volver. Irma Maldonado el 28 de enero del 88 con Carlos Salinas del 10 de septiembre del 88. El hombre. Uy, válgame. Ahorita todavía no. Pudiste haber vuelto en el mes de octubre, pero ahorita te marca que no. El hombre está en una situación en la cual te da la espalda, tú estás en una situación que quieres que te ruegue. Y pues la carta del viajero te dice, pues ahí seguimos trabajando en el asunto, pero ahorita no hay vuelta así de que vuelva, no. No me sale nada de eso. Espérate 2 meses más para que haya un cambio respecto a la suerte, ¿vale? Buenas noches, querida, me darán mi liquidación en diciembre. Natasha Hernández, 5 de agosto del 2000. Vamos a barajearlas porque ya están muy poquitas y así ya no me gusta. Vamos a ver, Natasha. Natasha Hernández, del 5 de agosto del 2000. Que vamos a ver si le van a dar su liquidación en este mes de diciembre. Sale a por venir, dice, tú no te sientas en soledad, dice que si sale tu dinero, mira. Hay un poco de intranquilidad, dice, pero si sale el dinero. ¿Qué te voy a recomendar? Una velita. En esa velita pon tu nombre 3 veces, ponle saliva, úntale azúcar, canela y escarcha dorada. Préndela y di, Señor, se me han cerrado estos caminos. Yo quiero cerrar estos ciclos. Quiero que a mí venga mi abundancia, mi prosperidad, mi dinero. Que me lo den, no sé, los días que tú quieras pedir, ponlo, prende la velita. Mándame la foto y verás que en 3 días te resuelven esta situación, ¿vale? Vamos a ver. Patricia Herrera, tengo una duda con mi pareja. ¿Qué quieres saber? Con todo gusto escríbeme y te contesto, Sammy. Buenas noches, ¿cuándo le dan el juicio? Ya te contestamos, muñeca. Muchas gracias. Veremos, buenas noches, bendiciones, saludos desde Cuba. Un saludo hasta Cuba. 1000 bendiciones también para ti y toda tu familia. Saber en general, Anieris Ruiz González, claro que sí. Vamos a ver cómo te va a ir en general. Nací el 21 de julio de 1985. En lo general. Dice, tú eres una persona muy noble, nunca has usurado queriendo ocupar el lugar de la demás gente. Tratas de compartir. Dice, ahorita yo te veo como que una rebabita aquí en el estómago, como que no me estás comiendo bien. Hay un poquito de inflamación en tu vientre, pero es donde te comes tus mortificaciones y tu estrés.
Veo lágrimas y tristezas, tienes muchas dudas, muchas preguntas que no alcanzas a resolver. Todo lo que hay en tu camino, dice, pero la carta de la boda de la unión te dice, va a haber triunfo o acercamiento en lo que tú quieres. Mantente así sana, estable como has sido tú, dice, a pesar de que se te han frustrado varias cosas. Dice, viene con prosperidad algo bueno para ti. Tú que estás allá en Cuba, préndete una vela miel, ve al mar, agarra agua de mar, hazte 3 baños seguidos. Estamos hoy en viernes. Puedes hacerlo sábado, domingo y lunes, o domingo, lunes y martes. Esa misma agua de mar, hiérvela con un poquito de miel, un poquito de canela. Hiérvela, o aunque sea con pura miel o la pura agua, báñate con esa a las 12 de la noche. Y déjatela caer desde lo que es aquí, que es nuestra chakra, nuestra chakra. Déjalo caer todo completo ese baño. Reza tu oración preferida. Envuélvete, recuéstate 5 minutos, que te juro que te va a cambiar todo. Sacas toda la sal y viene prosperidad y abundancia para ti. Saludos y un fuerte abrazo hasta Cuba y muchas, muchas bendiciones. Rocío, saludos desde España, saludos hasta España. General Rocío Trujillo, Aires, vamos a ver qué hay para ti. Y nos dice en general, dice, vas a pasar por duelos, luchas y grandes cambios. Ya te habíamos comentado, entonces ya te contesté. Trata de mantenerte tranquila, el triunfo está en puerta. Solamente mándame WhatsApp para decirte tus recetas, Rocío. Natasha, buenas noches, querida. Me darán mi liquidación, ya contestamos. Hola, soy Emanuel Ibarra. Tengo chance con Camila Aguachachi. ¿Quién me recomienda? Vamos a ver. Emanuel Ibarra, vamos a ver si tiene una oportunidad con Camila Aguachachi. Uy, mala noticia aquí, dice, la chica tiene su carácter, la chica no veo como buenas nuevas para contigo. Tú tienes cierta temeridad, dice, ella como que sí te mira, aparenta ser un poquito déspota o frívola o ailada, pero con seguridad no te doy un triunfo en el amor con ella, pero es una chica noble. Lo que pasa es que también ya viene herida o lastimada de una relación anterior. Ella te ve como que tú quieres jugar, o siente como que tú crees que puedes andar con cualquier chica. Mira, Manuel, si tú quieres una relación con ella, mándame un WhatsApp 811-629-2968 para hacerte una lectura de ella. Te la regalo completamente gratis, a una lectura del oráculo para ella, para saber qué es lo que ella necesita y lo que ella quiere, si es para ti, si van a estar bien. Yo te digo la manera en que la vas a conquistar y atraer a tu vida, ¿vale? Saludos, Emanuel, no sé dónde me hablas, pero un saludo y un fuerte abrazo. Vamos a ver. Caprichito, gracias. Irma, no te estreses, relájate. Es que a veces en una de su desesperación escribe y escribe porque queremos que nos contesten rápido, pero ahí la llevo. Les digo que me tengan paciencia porque estoy leyendo uno por uno. Buenas noches, necesito aclarar una duda con mi pareja. Sí, dime qué duda tienes. Sammy, gracias. No, no te preocupes. Sammy, compartida, muchas gracias por compartir. Mati Rivas, ¿cómo te va a ir el próximo año? Claro que sí. Vamos a ver cómo te va a ir el próximo año. ¿Qué nos dice aquí las flores negras, tu fragancia? Va a haber un cambio muy positivo, vas a sacar todo eso negativo que hay a tu alrededor, sobre todo el corazón, porque a ti te pega, Mati, mucho lo que es el amor. En el amor es donde ha venido tu sufrimiento, tu punto débil. Hazte un cambio de look, te recomiendo que te pongas un cabello cobrizo o que te pintes el cabello en un castaño, un café castaño, que te va a ayudar a conectar con la madre tierra, esa pasión, esa alegría, esa energía. Cómprate unas rosas, ponlas en tu casa, déjalas que se sequen, licúalas y hazte un baño con ellas. Mándame un WhatsApp, Mati Rivas, 811-629-2968 para darte la receta completa. En el amor vienen muchos cambios. A partir del 16 de enero vendrán cosas nuevas. La luna llena y luna nueva te van a ayudar. Pero ahorita las rosas van a ser tu mejor opción y esos colores para que tengas el triunfo en todo. Rocío Trujillo Aires, muchas gracias. Así sea, así va a ser, mi hija. Decrételo siempre.
Siempre piensa en positivo para que todo salga bien. Ana Laura, ¿puedo hacer una pregunta? Claro que sí, con todo gusto. El juicio ya lo dijimos, quiero saber si voy a reparar mi auto. Mabel Martínez, un saludo, buenas noches, quiero saber si me voy a poder reparar mi auto. Es algo que vas a realizar, dice, pero va a haber un retraso, no se me marca el número 6, puede ser 6 días, en el cual hablas porque sale 6-12, quiere decir todavía en diciembre si vas a alcanzar. Andas un poco enojado, tensa, porque hay algunas malas vibras a tu alrededor. En cuanto repares tu auto, Mabel, por favor pídele a alguien de las posadas que hagan, no sé si seas de México, donde seas, de las posadas, las velitas que agarran para cuando hacen el rosario y eso, pide una. Préndela en tu auto y reza la oración que tú quieras, pero pide protección para tu carro. En un pedacito de papel aluminio me vas a poner 3 dientes de ajo, así, como en forma de piramidita o circulando así. Y arriba vas a poner un limón verde. Encajas 3 clavos de olor, lo envuelves en el papel aluminio y lo pones debajo del asiento del conductor. Eso lo vas a cambiar cada 30 días, va a ayudar a que tu carro no recoja malas vibras, no tengas accidentes, no choques y no se te descomponga tanto por malas energías, ¿vale? Cualquier duda que tengas, Mabel, 811-629-2968, con todo gusto les contesto. Ana Laura, me iría a hacer en general, me estoy sintiendo muy mal. Vamos a ver qué pasa con Ana Laura, qué es lo que tiene. Hay muchos encubrimientos en tu vida, ¿qué significa esto? Trae muchas tensiones, dice, la rueda de la fortuna te muestra de cabeza. Está diciendo que es de poner una protección, Ana Laura, hay muchos problemas ahorita. Agarraste algo bueno o algo te dio gozo o algo te dio alegría. Hace como 3 meses, dice, pero se te están marcando obstáculos a raíz de esto. Cuidado, algo con papeles, no sé, firmes algo, dice, hay muchos obstáculos ahorita para ti. Hay algunos espíritus, dice, o entes negativos dentro de tu hogar o de tu casa. Si te estás sintiendo mal, agárrame cualquier trapo, cualquier listón o cualquier cordón, así sea una aguja de zapatos. Y vamos a agarrarlo y me vas a ir haciendo un nudo y me vas a rezar las 12 verdades ahorita. Y vas a decir, una es la casa santa de Jerusalén donde Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Vas a decir, yo corto toda brujería, todo trabajo, toda hechicería, toda salación, toda maldad que haya para mí. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 2 son las 2 tablas de Moisés, donde dejó escritos los 10 mandamientos. 3 son las 3 divinas personas. 4 son los 4 evangelios. Otro nudo. 5 son las 5 llagas. 6 son los 6 candelabros que arden en el altar mayor. 7. Las siete heridas que Jesucristo recibió estando colgado en la cruz. 8. Las 8 angustias. 9. Por los 9 meses que María, siendo virgen, cargó a Jesucristo en su vientre. 10. Los 10 mandamientos. 11. Las 11,000 vírgenes. 12. Los 12 apóstoles. Yo, dice Ana Laura, mi nombre completo, regreso todo trabajo, brujería, rechazo todo ente, demonio, brujería y salación que hay en contra mía por los 12 apóstoles, las 11,000 vírgenes, los 10 mandamientos, los 9 meses, las 8 angustias, las 7 divinas palabras, los 6 candelabros, las 5 llagas, los 4 evangelios, las 3 divinas personas, las 2 tablas de Moisés y la casa de Jesús, donde Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos santos. Amén. Rézate las 12 verdades del mundo y hazme unos nudos con cualquier cordón para que todos salgan. A Laura, en el nombre sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decretamos sanación, luz y espiritualidad para Ana Laura, que llegue la bendición a tu casa, que ángeles y arcángeles cubran los 4 puntos cardinales de tu hogar, por arriba, por abajo, por un lado, por el otro. Que los seres de luz te hagan compañía y corran a cualquier ente de energía negativa. Somerea y quema en tu casa palo santo o salvia para que me saques todo lo negativo que haya a tu alrededor, Ana Laura. Si te sientes mal, mándame un mensaje otra vez para hacer oración por ti, pero ponme tu nombre completo y fecha de nacimiento. Patricia Herrera, buenas noches, necesito aclarar una duda con Carlos. A ver, como que yo no te entiendo, Pati. ¿Quieres aclarar una duda? O sea, pregunto si la vas a aclarar, porque es lo que te entiendo, voy a preguntar eso. Quiero saber si Patricia Herrera va a aclarar la duda que ella tiene con Carlos. Nació el 29 de abril de 1955, ¿sí o no? En el presente hay una decadencia con esta persona. ¿Qué significa? Que esta persona ahorita no te quiere ver. Esta persona dice que trae sentimientos negativos para contigo. Dice, pero hay una brujería o magia blanca que es el as de bastos que se manifiesta aquí.
Hay algo que hicieron, dice, para que hubiera el enojo, recelo o el celo para ustedes dos. Tú necesitas hacer un cambio de posición, hacer también algo de magia blanca para quitar esos pesares, que haya un nacimiento de cosas buenas para lo que tú ambicionas aclarar y hacer, se te realice, mujer. A ver, aquí, buenas noches, aclarar, Mati Rivas, que se va el año, Mati Rivas. Natacha, buenas noches, Miguel, la liquidación ya dijimos, Sonia Juárez, en general, ¿qué le espera a Andrés Jaime del 27 de enero de 1978? Aquí dice, se siente aprisionado, encerrado en cuestiones del hogar o la casa, encerrado entre cuatro paredes. Nuestro templo es donde debemos de estar tranquilos, que es nuestra casa, y él no está. Yo veo que le han arrojado orines o líquidos fuera del hogar o de la casa. En cuestiones familiares va a haber algunas dificultades y problemas con dos personas del hogar y con una mujer sobre todo. Cuidado porque hay un amarre aquí. Hay una mujer morena haciendo un amarre. Cuidado con eso. Ana Laura, buenas noches. Podrías decir, en general estoy rodeada de malas vibras y me están afectando muchísimo. Si estás demasiado cargada. Quiero saber qué es lo que tienes, Laura. Aquí a ti te quieren enfermar, Ana Laura. Aquí sale la carta de la Santa donde sale la salud. A ti te están enfermando psicológicamente y sobre todo hay mucho pesar ya en tu cuerpo. Lo veo cansado, muy pesado y andas como que flotando. Dice, no es salud, no es cuestión de salud, es cuestión de brujería. Aquí te quieren tirar y tumbar a ti en cama. Mándame WhatsApp 811-629-2968. Hoy no puedo, pero mañana tengo una lectura y te voy a ayudar en esta situación que tienes. Saludos desde Cuba, igual, preciosa Natacha, muchas gracias. Si vas a reparar tu carro. Ah, ok, Patti, ya me escribiste, pues es que no te entendía. Patricia Herrera, vamos a ver si hay otra mujer en discordia con tu pareja, por eso ha cambiado mucho. Hay contratiempos en la relación. Mira, aquí no te está hablando que hay una traición de amor. Te está diciendo que hay contratiempos en el amor porque lo quieren retirar de tu casa, los quieren separar. Sí se está haciendo trabajo magia para separarlos. Tú tratas de evitar discusiones y problemas, pero él es el que va a ocasionar. Hasta si tú mueves un vaso, va a haber un lío ahorita. Préndeme ahorita una veladora blanca en tu casa, échale azúcar, canela y pide la armonización y la tranquilidad de él para contigo. Prende esta luz que nos está diciendo Siris. Mándame la foto para yo decirte de qué manera te puedo ayudar y cómo puedes reconciliar y estar bien con tu pareja. Gracias por tus bendiciones, igual para ti, Aminiris Ruiz González, Sami Bazar. ¿Pueden adelantar el juicio? Sí se puede adelantar el juicio, pero necesitas hacer trabajo brujería, porque ya te recuerdo tu situación. Ya lo estoy viendo, la situación en la que está sobre ese juicio. Necesitas ustedes también hacer algo para que el juicio avance, porque están haciendo protección de brujería y por ese motivo se retrasa todo. Irma Maldonado, puedo preguntar para qué me busca mañana Carlos Salinas. Vamos a ver qué es la intención de este chico de buscarte el día de mañana. Déjalo que te busque, déjalo que esté ahí. Él te hay un aprecio. No estés así como que a la expectativa de que si es algo negativo o malo, no. Con sinceridad es recomendable que él vaya. Vas a ver que no te vas a arrepentir, vas a estar bien con eso. Es Isalva Maturel Piña, agosto 7 del 77. En enero viajaré a entregar síntesis curricular en la empresa Bolipuerto con ayuda de Carlos Toscano. Esa es la pregunta, que si vas a volar. Aquí nos sale que si viene un cambio muy positivo, de hecho lo que tú vayas a realizar o hacer, tú para en mayo del otro año vas a estar establecida realizándote con algo que tú esperabas o que tú querías. Muchas gracias, Bella, gracias por compartir, Bella. Oshun Dorada, gracias. Dice Mabel Martínez, quiero saber si voy a reparar mi auto, ya te contesté. Un full trip y hola desde Colombia, saludos hasta Colombia, Sonia Chávez, 15 de septiembre del 99. Quiero saber si Asis Albarak del 18 de octubre del 96 me va a volver a hablar. ¿Será pronto? Vamos a ver si este chico va a hablar. Dice, ahorita hay algunos contratiempos y algunos obstáculos para poder hablar contigo, ya que lo alejaron de tu vida, de tu camino. Dice, si tú quieres que esta persona
hable contigo y todo se aleje bien, yo te recomendaría que compraras una veladora morada o blanca o vela, lo que tú sea tu economía ahí en Colombia. Cómprala y háblame y yo te digo qué vas a hacer para que todo esto se dé más rápido y todo favorable, porque veo que fue mucha mala vibra y mucha envidia que hubo aquí para ustedes. Vale, Sonia Chávez, saludos y besos hasta Colombia. Espero este próximo año echarme un viaje para allá, para Colombia. Mándame un WhatsApp 811-629-2968 para darte la receta completa y ayudarte, Sonia, ¿vale? María, hola. Elsa Di Maggio, 16 de junio de 72. Luciano Luna, me pide ser su pareja. Gracias de corazón. A ti también, hija. Muchas gracias por estar aquí, María. Elsa Di Maggio. Téngame paciencia si no pronuncio bien, ¿eh? Luciano Luna, vamos a ver si le va a pedir que sea su pareja. Aquí dice, mira, primero que nada es de cortar algunas malas vibras o energías negativas por las cuales estás pasando ahorita. Hay muchas habladurías, dice, sí va a hablar contigo porque sí va a hablar, pero todavía falta. Creo que vas a brincar el año 2 meses más. Vale, pero si quieres que se acelere, mándame un WhatsApp y te doy una receta. Ah, qué chicos tan indecisos, qué bárbaro. Si te va a ir bien, vas a viajar bien, gracias, de nada, Laura, con todo corazón aquí estamos. 24 de julio de 1994, entrará a trabajar el día lunes o martes en la empresa de Cajamarca. Vamos a ver si vas a tener el triunfo. Junior Pérez Mendoza, ¿va a entrar a trabajar, sí o no? No sé por qué te sale la carta que no. No, aquí te está advirtiendo que no, aquí te sale que no, no sé qué obstáculo, qué problema tengas, pero me sale un no. Prende una vela blanca y pide que te den ese trabajo para que entres. Hay una energía negativa, pero corta eso para que todo se te dé favorable. A ver, ¿quién es Virginia Pepita? Virginia Pepita le dice a Isabel Maturel, bella o dorada, escríbeme en privado. Luego le escribe a Elsa Di Maggio que le escriba en privado. Supongo que Virginia ha de ser una de tantas personas que se pone a estar hablando de magia o brujería en mi, ¿cómo se dice? En mi en vivo. Les voy a decir que a mí no me molesta que hagan, que les hablen a ustedes o que ustedes quieran hablar con otra persona. A mí me da igual, lo que sí pido es respeto. Si tú eres una persona, Virginia, Pepita, que tú dices ser curandera, no sé, maestra, tarotista o algo, realiza tu propio en vivo, no te metas en los en vivos de los demás, porque si fueras tan buena, no te meterías en los en vivos de los demás. Yo no tengo necesidad de robarle ni un cliente, ni acaparar tiempo o gente a otra persona. Creo que ten un poquito de dignidad y sobre todo de prudencia. Ármate tu propio en vivo, tu propia página, que la gente toma la decisión de ver a quien quiera ver, Virginia. Pero mis en vivos, respétalos, por favor, ¿vale? Vamos a ver. Válgame, a todos les está escribiendo Virginia. No tiene trabajo, yo creo. 24 de julio del 94, entrará a trabajar. Sí, Virginia estaba escribiéndoles a todos que le escribía en privado. Pues Virginia, te recomiendo que armes tu en vivo sola, porque a todos les está escribiendo, mira. Vamos a seguir. Miguel Uloa Martínez, vamos a ver si te va a escribir pronto. María Rivas, vamos a ver si te va a escribir pronto. Miguel Uloa Martínez. Nos dice que sí, tú la consultaste, la carta de Eva te está diciendo no te pongas de cabeza, tranquila. Va a salir todo favorable, dice a tu alrededor, dice.
Hay que separar algunas cosas negativas y aclarar todo que salga positivo para que salga bien. Pero te dice que sí. Si vas a hablar pronto con él, vas a ver, él te va a buscar. Irma, de nada, con todo gusto aquí estamos para escribirles. Junior, ya te contestamos, maestra, pero ese cambio de establecimiento será de empresa o helipuerto. Me queda una duda. Bella Shundora, vamos a ver si va a ser el cambio de esa empresa. Aquí dice que tú vas luchando por lo que tú quieres, mi vida. Mira, Bella, aquí te sale que vas a estar bien, te va a dar lo que tú deseas, sale aquí que te vas a ver establecida. Así es que te marca todo el tiempo, todo el año que te vas a establecer. De ahí dice la carta del ermitaño, te dice tú tranquila que todo sale favorable para ti. Tienes un alma vieja, pero esa alma vieja te dice que tienes sabiduría y tienes triunfo. Viene una templanza muy importante, mantente tranquila. Trae un rosario de madera contigo o una pulsera del santo o la que tú quieras para que te dé un triunfo, pero sí va a ser ahí mismo y vas a estar estable. Labios rojos, yo, ¿dónde es usted? No me sale el WhatsApp. Yo soy de México, tiene que salirte, pero ¿cómo escribiría el WhatsApp? Ella es de... La entrada de aquí al país es 52. A ver, vamos a ponerle 52, ¿qué más? El 811. 811, 629. Alada. A ver, ahí va el número ya con Lada. Por favor, yo cómo tener suerte en la lotería de Florida, 12 de abril del 2006. Bendiciones infinitas. Para la lotería, vamos a ver, Osdelvis González. Voy a preguntar primero si tienes suerte. Vaya. Eres muy apasionado. Dices tú que tienes obstáculos y quieres opulencia rápido. Tienes suerte como quieras, fíjate. Te salen cosas buenas para ti. Primero que nada, yo pediría que te acercaras a un campo a limpiarte, vete a un parque, a una playa o algo descalzo, camina para que te cargues de energía. Osdelvis González, mándame WhatsApp, quiero tu nombre completo, la fecha de nacimiento ya me la diste, te voy a dar unas recetas en privado para que te vayas a jugar la loto, ¿vale? María García, volverá mi ex a buscarme pronto. Carlos Benjamín Yáñez Salcedo, el 31 de julio. Vamos a ver si va a buscar a Michelle Marian García Cabrera, ¿sí o no? A las puertas de tu casa esta persona llega, vas a tener esa satisfacción ya que te trae mucho en el pensamiento. Sí va a estar ahí, sí te va a volver a buscar, momento, proyectos, te va a decir que tiene otros proyectos. Baja un poco de su ego y va a haber cambios positivos, te vas a dar cuenta. Sí va a estar ahí, sí va a volver a buscarte. Mary Rivera, bella, muchas gracias, gracias para ti igual. Mabel Martínez de Argentina, no entiendo bien tu WhatsApp, puedes anotarlo, tengo cáncer y con el auto choqué y no tengo para pagarlo. Mabel, mándame WhatsApp, ya lo puse ahí colada, para que puedas hablarme y voy a pedir por ti, vas a ver, tranquila, todo pasa. Fíjate que mi mamá también tenía cáncer y bendito sea Dios, el cáncer lo venció 4 veces. Recuerda que el poder de la sanación, del decreto de salud, ayuda mucho. Y más si todos oramos y vamos a hacer oración todos por ti, una oración carismática, una velación de sanación para que veas y decreta que